Gracia y paz para ustedes, hermanos. Desde hace ya algo de tiempo he estado sintiendo la necesidad de compartir más con ustedes sobre las cosas que Dios me ha enseñado. Ustedes sabrán que hasta ahora prácticamente en lo que más me he concentrado ha sido en las traducciones de mensajes que he considerado importantes. Y además algo ya les he compartido en algunos de los mensajes que he puesto ahí en el canal sobre cómo vivir estas verdades y poder aplicarlas en cada una de nuestras vidas. De aquí en adelante todavía seguiré compartiéndoles algunas de las traducciones, pero el mayor enfoque ahora será sobre mensajes que nos ayudarán a crecer en dos áreas en particular. La primera va a ser para aclarar cosas que no nos permiten ver el verdadero corazón de Dios. Algunos se han de preguntar, ¿y a qué se refiere esto del verdadero corazón de Dios? Muchas veces mucha gente ni siquiera conoce cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Estamos confundidos al respecto. Eh, Hemos crecido, tenemos tradiciones que nos han dicho ciertas cosas y a veces vemos a Dios sí como un Zeus, ¿sí? Pero no lo vemos como el ejemplo, que es claro, y es exactamente lo que Jesús dijo que vino a hacer, a mostrarnos el Padre. Y entonces eso es algo que nos ayuda a ver muy claramente cuál es la voluntad de Dios. Así es que no pueden equivocarse cuando hacen eso. Eh, Porque de no lo que sucede terminamos confundidos y nuestro corazón es el que termina afectado en el sentido de la relación que establecemos con Dios es rígida, ¿sí? No es una cuestión de intimidad, de unión, sino es algo muy rígido y a distancia y frío y ni siquiera podemos conectar con Él porque quién sabe de qué humor va a estar esta vez, ¿sí? Y eso es algo muy contrario a lo que Jesús nos mostró. Miren, ahora un ejemplo, solo un ejemplo bien sencillo. Cualquier cosa que está sucediendo en estos instantes, sí, ahorita en enero desde diciembre más bien dicho, han estado estas cuestiones de los incendios en Australia y cosas así, ¿sí? ¿Es eso la voluntad de Dios? Y entonces uno, porque mucha gente dice, no, el mensaje que envían es esto es lo que le pasa, este es el juicio de Dios que está cayendo sobre este país por lo que están haciendo con los hermanos, con el cuerpo de Cristo, con todas esas cosas. Y algunos de ustedes pueden pensar eso también, sí, pero lastimosamente eso no es lo que Jesús nos mostró. Entonces hay cuestiones que necesitamos alinear nuestra perspectiva conforme a lo que Jesús nos mostró, ¿sí? Porque de no estamos adorando, estamos alabando, estamos siguiendo a un Dios que no es el Dios que Jesús nos mostró, ¿ok? El segundo punto va a ser para ayudarnos a ver eh, qué es lo que la vida de todo creyente debería ser y de esta manera ayudar al cuerpo de Cristo para que siga creciendo en estas verdades. Eh, por eso estoy mencionando que es muy importante el conocer el corazón de Dios, porque así podemos entender por qué fue lo que Dios hizo todo lo que hizo a través de la vida de Jesús, y conforme a eso vamos a ver claramente eh, el propósito de nuestras vidas, y ese propósito va a estar alineado con su propósito, ¿sí? Entonces, esa es una perspectiva sana que debemos tener para poder seguir caminando. De no, lo que va a suceder es lo que nos pasaba antes cuando no conocíamos a Jesús, no conocíamos a Dios. ¿Qué es lo que pasaba? Las cuestiones externas nos llevaban, ¿sí? O sea, estábamos ciegos a tientas y todo se movía y nosotros éramos arrastrados por todo eso, ¿sí? Y nuevamente estábamos siendo movidos por todas las cosas, buenas o malas, como sea, pero prácticamente estábamos flotando, ¿sí? No éramos parte para ayudar ni para resistir, ¿sí? Sino simplemente flotando, y eso no es necesariamente lo que Dios quiere,
sino Él quiere, Él envía su Espíritu dentro de nosotros para alinear sus propósitos, para que nuestros propósitos se alineen con los de Él, nos muestra sus propósitos y conforme a eso, a través de nosotros, en esa comunión que tenemos con Él, poder ir avanzando, somos colaboradores con Dios. Entonces eso es algo muy importante para la vida del creyente, ¿sí? Tal vez algunos se pregunten por qué esto del cambio. Y en verdad ha sido algo que ya ha estado en mi corazón desde algún tiempo. Y ahora, en los últimos 3 años y medio, ya se ha ido aclarando más o menos algunas de las cosas de cómo puedo hacerlo para compartirles. Y así es que aquí en este video voy a compartirles un poquito de esos detalles de lo que he aprendido y más o menos de esa estrategia que estoy mencionando. El propósito de todo lo que hago podría sumarse en la expresión nuestra transformación de amor. Pero, ¿cuál amor? ¿Qué es eso de amor? ¿Sí? No es emoción, no es sentimiento, no es de la manera como uno entiende el amor por lo general, sí. Sino más bien es la definición del amor bíblico. Y el amor bíblico que nos comparten las escrituras. Hay varios tipos en primer lugar, pero el amor que Dios nos muestra es lo que es el amor agape, ¿sí? Y nos vamos a meter a unos de estos detalles en alguno de los mensajes, pero ese amor se define en base a lo que es el objeto de ese amor, ¿sí? No es, muchas veces uno escucha que es amor incondicional y todo eso, y no necesariamente es una traducción correcta de lo que representa el amor agape, ¿sí? Así es que esa transformación de amor es algo que está sucediendo en nosotros. Así es que esa perspectiva que tenemos con respecto a las cosas, a las personas, a todo lo que ahora vivimos, y ojo, las cosas que vivimos antes, que no deberíamos estar viendo para atrás, pero nos ayudan a darnos cuenta que no pertenecemos a eso, o muchas de esas cosas ya perdieron y ya no tienen importancia, ¿sí? Ahora en Cristo ahí es una nueva vida la que tenemos, ¿ok? Recuerdo que en el 2016 había creado un grupo de chat que le había llamado La vida para la que fue creado, ¿sí? Y esta en esencia captura todo esto de la transformación de amor. Em, Me acuerdo que en el 2016 cuando creé ese grupo, era porque me estaba dando cuenta que muchos hermanos, ¿sí? Hermanos creyentes, y ya podrán imaginarse cuánto más del mundo, los hermanos no entendían cuál es el plan que Dios tenía para sus vidas, ¿sí? Entonces, si nosotros que estamos en la luz no podemos ver claro, cuánto más la gente que esté en la oscuridad, ¿sí? Y entonces ese es un aspecto que abarca todo el propósito por lo que hago todo esto. Les quiero compartir algo que el Señor me había dado, una imagen. Me acuerdo, estaba meditando en las Escrituras, en Juan 7 del 37 al 39, y voy a leer esto, sí, para que puedan ver. Dice, este es Jesús que está ahí en el templo, y dice, en el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, conforme a lo que dice la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Y miren en el 39. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque todavía no había sido dado el Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. Entonces la imagen que eh, eh, me dio el Señor es acerca de esto, habla de estos ríos de agua viva, ¿sí? Y mostraba, aquí voy a tratar de poner unas fotos aquí en el video para que vean.
lo que me mostraba el Señor es, nosotros somos unas fuentes, así como unas fuentes antiguas, ¿sí? Que son como unos pozos. Y de ese pozo es lo que sale este manantial de agua, estos ríos de agua viva que salen y se derrama, ¿sí? Está derramándose todo eso, saliendo de ese pozo. Y lo que me comunicaba el Señor es lo que fluye de ahí, ¿sí? Es la esencia de Dios, es todos los atributos de Dios, ¿sí? La manifestación de lo que Dios es se está mostrando, debería mostrarse a través de la vida del creyente, ¿sí? Es lo que vemos a través de la vida de Jesús. Entonces, ahora que Jesús vive dentro de nosotros, es lo mismo que Él quiere seguir haciendo y manifestándose, ¿sí? Ese espíritu es el espíritu de Dios, es agape, Dios es amor, Dios es agape. Eso es lo que se está mostrando, ¿sí? Y se debe ir manifestando en la vida del creyente. Eh, pero, ¿qué es una de las cuestiones que me he dado cuenta que sucede? O sea, de donde el cuerpo de Cristo ha estado, ¿sí? Muchas veces, ahorita hemos estado en un periodo de donde nuevo conocimiento acerca de la palabra, de lo que Jesús nos mostró acerca de la identidad del creyente, de poder caminar en esas verdades. Eh, Todo el aspecto de lo que es el poder de Dios ha sido algo que se ha vertido sobre el cuerpo, ¿sí? Y lastimosamente, como el cuerpo ha estado siempre, eh, ¿cómo podría decirlo? El cuerpo de Cristo siempre ha tenido excusas o han tenido mala enseñanza respecto a lo que es el poder de Dios y cómo operar en el poder de Dios. Siempre ha sido, no, si es que no tienes fe, siempre es algo muy individualista acerca de, no, si es que no tienes fe, olvídate, nadie te puede ayudar a menos que tú, que esto, que este otro. Y siempre han habido restricciones y excusas muchas veces al respecto. Y entonces ahora que uno empieza a tener este conocimiento de lo que la palabra dice acerca de caminar en el poder de Dios, lo que sucede es la balanza se va para el otro lado y el enfoque es completamente todo lo que es el poder. Y lo que sucede es que cuando hay ese enfoque, el, lo que se pierde de perspectiva en cambio es el caminar en amor, ¿sí? Y eso es completamente incorrecto de la misma manera. Me gusta la analogía que alguna vez eh, eh, me parece que fue Dan Moller el que compartía y decía, cuando enseñamos a los creyentes a caminar en poder, pero no les enseñamos a vivir en amor, a caminar en amor, es como dar un taco de dinamita encendido a un niño de 2 años. ¿Sí? Porque ese niño cogería el taco de dinamita y como están saliendo las chispas de lo que está prendido, estaría fascinado con todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa con ese taco de dinamita? Va a explotar. Sí. Es la cuestión de cómo, no voy a llamarlo el balancear las dos cosas, sino el camino que vemos en la vida de Jesús. Fue algo simple, sencillo, viviendo el amor. El enfoque tiene que ser el amor, ¿sí? Porque imagínense, en Corintios nos dice Pablo, puedo tener la fe para mover todas las montañas, puedo saber todos los misterios, puedo hacer todo esto y muchas de esas cosas, miren, podrán darse cuenta, mucha gente es lo que más persigue. Y dice, puedo hacer todas esas cosas, pero si es que no tengo amor, no soy nada. ¿Sí? Entonces, todo eso es algo que debe estar siempre centrado en lo que es un entendimiento correcto de lo que es agape, el amor de Dios, y eso nos permite caminar sin restricciones y caminar lo que es las verdades que aplican para nosotros. ¿Sí? Voy a leerles ahí en Mateo 6, empieza desde el versículo 19, está hablando Jesús está hablando de cómo es acumular tesoros y cómo el enfoque de uno no debe ser en eso, ¿sí? Porque uno no puede servir a Dios y al dinero. Y dice,
Miren en el 25 es donde empiezo a leer, Mateo 6:25. Por tanto os digo, ¿sí? No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede, aún afanándose, añadir a su estatura un solo codo? También en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente los lirios, cómo crecen, no trabajan con fatiga ni hilan, pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de estos. Y si la hierba del campo que hoy existe y mañana es echada al horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, oh hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué seremos vestidos. ¿Sí? Eh, Todo eso es enfoque de, a medida que estamos operando en esta tierra, alimento, vestida, vivienda, todo eso es algo que muchas veces nos distrae. Estamos enfocados tanto en eso, sí. Pero miren lo que nos dice el Señor. Dice, porque los gentiles, ¿sí? Gente aparte, separada del pacto, ¿sí? En este contexto, Jesús estaba hablando con los israelitas y les está diciendo, hey, a ustedes les pertenece la relación con Dios. Los gentiles que no tienen esta relación con Dios, ellos buscan con afán todas estas cosas, ¿sí? Ojo, con afán. Ahí es donde el estrés de cuántos trabajos, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5 trabajos y no tengo tiempo para mi familia. Pero bueno, dice, con afán todas estas cosas los gentiles buscan, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. ¿Sí? Buscad pues primeramente el reino y la justicia de él, y todas estas cosas os serán añadidas. Y no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. ¿Sí? Entonces, la prescripción para esto es buscar el reino. Primero el reino. Primeramente el reino y la justicia. ¿Sí? Y la justicia que viene de él. Y entonces, al tener ese enfoque, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos dice? Todas las cosas serán añadidas. Cuando uno está enfocado en las cuestiones del reino, ¿sí? Conoce su propósito, uno se entiende la relación que tenemos con Dios. Las cosas en lo físico son provistas, son añadidas. Las cosas de lo espiritual son añadidas, ya han sido añadidas, de hecho. Y todo ahora es un caminar de lo que conocemos y vamos conociendo. Eso es más o menos algo que, unos puntos que ayuda a sumar los aspectos de el enfoque que voy a seguir dando a las cosas que voy a seguir ayudando al cuerpo de Cristo con estos mensajes. Como les mencioné ya, durante este caminar empecé a buscar detalles de cómo poder compartir esto y tratar de descifrar cuál iba a ser la estrategia acerca de cómo poder compartir estas cosas y cómo proclamar las cosas que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Sí? Así es que eso quería compartirles ahora a medida que vamos finalizando este video. Entonces, son 4 cosas. En primer lugar, ¿cuál va a ser el mensaje que va a ser compartido aquí? Es cuestiones de filosofía, es cuestiones de autoayuda, para nada. El mensaje que ustedes van a escuchar aquí va a ser el mensaje del reino de Dios. ¿Sí? Ese mensaje del reino de Dios, que es lo que Jesucristo vino a proclamar, abarca aspectos muy fundamentales que precisamos entender. Uno, lo que es amor, el amor agape. Segundo, lo que es la justicia, la rectitud en nuestra relación con Dios. Y tercer punto es lo que son las buenas nuevas, las buenas noticias, el mensaje. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere todo esto? ¿Sí? Todo eso es parte del mensaje del reino de Dios. ¿Sí? Piensen en algo. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra,
¿Cuántas veces el mensaje que él proclamó fue acerca de su muerte y resurrección? No, no fue, ¿sí? El mensaje que él llevó fue el mensaje del reino de Dios. Y nuevamente, vamos a ver todo esto en cuestiones de contexto. No me estoy inventando estas cosas. Es eso del aspecto del reino de Dios, es algo que tiene sentido en la cuestión al grupo de gente al que vino, ¿sí? Entre los judíos. Vino, ¿por qué? Porque era el enfoque del pueblo judío, el reino de Dios. Ellos no pensaban acerca de la salvación de la manera como el mundo evangélico lo ve. No, el mensaje es el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino, ¿sí? Tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Ok? Bueno, eso es uno. Segundo, eh, el propósito de compartir este mensaje es que sea de servicio para el cuerpo de Cristo. Es decir, que lo que voy a estar compartiendo van a ser herramientas que van a servir para nuestro caminar. ¿Ok? Y hay tres componentes que pude más o menos ver que esto iba a abarcar. Uno, el de ser equipados, y eso se refiere a conocer lo que hemos sido dados, ¿sí? Otro es de ser habilitados, ¿sí? De entender que estamos preparados para el papel que tenemos como parte del reino, ¿sí? Y el tercero, lo que es el componente del discipulado. Aunque estos detalles aún estoy trabajando en cómo funciona todo esto, pero a la final es para que ustedes, cada uno de ustedes que me esté escuchando, puedan aplicar todo esto en sus vidas y puedan tocar al mundo que les rodea, ¿sí? No es el juego de una persona de mí, ay, cuando vienes acá para que tú hagas todo esto. Es por eso que Dios los tiene ustedes ahí, donde sea que estén en el mundo. ¿Sí? Gloria a Dios. El tercero es cuáles van a ser las áreas de enfoque del mensaje que les voy a estar compartiendo. Van a estar resaltando cuestiones del significado de la vida de ustedes, ¿sí? Y eso viene algo que Dios ya ha dicho acerca de ustedes. El segundo es acerca del valor de la vida de ustedes, que es algo que Dios ha dicho acerca de ustedes. Y el tercero, lo que es la identidad, que es algo que viene de parte de Dios, ¿sí? Por la unión que tenemos con Cristo. ¿Sí? Esas tres áreas. Y como resultado de todas estas tres cosas, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener en claro lo que es el destino y propósito en nuestras vidas, ¿sí? Y quiero leer aquí en Colosenses 1, del 9 al 12. Por esto también nosotros, aquí está Pablo hablando, comunicándose con los hermanos en Colosas, dice, nosotros desde el día que lo oímos, ¿sí? De que ellos eran partícipes del mensaje, y dice, desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. ¿Sí? ¿Escucharon eso? Él fue el que los hizo aptos, ustedes. ¿Sí? Esto es resaltado una vez más en Efesios del
3, me parece que es desde el versículo 3 hasta el 6, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Él nos escogió antes de que el mundo fue creado para que fuéramos santos y sin manchas delante de él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad. Ustedes, como hijos de Dios, son voluntad de él, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. Es algo que no están trabajando para obtener, ¿sí? Es algo que fue derramado gratuitamente a través de Jesús, ¿ok? Sí. Entonces, al conocer el destino y propósito de nuestras vidas, eso es lo que claramente observamos, entendemos, empezamos a vivir. ¿Y qué es lo que pasa? Podemos caminar en amor y en poder, ¿sí? A ambos componentes, por favor, como hijos de Dios, como creyentes, no separen las cosas, ¿sí? Lo que es el aspecto de la rectitud moral, la rectitud ética, los aspectos de una buena persona, eso es un componente, pero el componente de lo sobrenatural también es un componente del creyente, ¿sí? Nuevamente es el amor, es nuestra manifestación de los atributos de Dios en nuestras interacciones con el mundo ante cualquier situación, eso es uno, y esas manifestaciones serán derramadas según haya necesidad, ¿sí? Y esto hay algo que está resaltado aquí en Efesios 5, 1 y 2, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Miren, hay una invitación acerca de nosotros imitar a Dios, ¿sí? ¿Cuál es la manifestación 100% perfecta de Dios? Jesús. Imitamos a Jesús. Y andad en amor, miren, como el Mesías también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante, ¿sí? Ese es uno. El otro es lo que dice aquí en 2 de Timoteo 1 al 7, versículo 7, dice: por esta razón, en el 6 dice: te recuerdo para que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de las manos. Este es Pablo hablándole a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Todos esos aspectos del espíritu, de la actitud, lo que está dentro de nosotros es de amor, de poder y dominio propio, ¿sí? Entonces no hay excusas, no hay excusas para todo eso, ¿sí? Espero que esto ayude a más o menos resumir el propósito de por qué hago todo lo que hago, ¿sí? Miren, este material que hoy les he compartido y que voy a seguir compartiendo es algo que está para ayudar a los hermanos cristianos, ¿sí? A los hermanos en el Señor. Eh, todo lo que voy a compartir no es para que ustedes como hermanos tomen esto y empiecen a esforzarse a tratar de alcanzar esto, ¿sí? No es cuestión de esfuerzo, ¿sí? Más bien, en lo que siempre debemos estar confiados y dependiendo es en que Él nos va a mostrar, ¿sí? Él nos va a guiar y confiamos en que las cosas que nos, eh, nos va a mostrar a medida que nosotros estamos aplicando todas estas cosas que les voy a compartir, Él va a tomar todo eso y va a ir poniendo como engranando todas esas cosas en nuestras vidas. Entonces ese cambio, esa transformación es algo que sucede sin esfuerzo,
nuestro esfuerzo es en esto, es en el estar enfocado en las cosas que Él está diciendo acerca de nosotros y quiere conocerlo, quiere darse a conocer como Padre, ¿sí? Y nuevamente, si no, no ven claramente eso, la vida de Jesús lo dice claramente y no hay en qué confundirse con Él, ¿sí? Sí. Em, primer postdata que pongo aquí, varias de las cosas que voy a ir compartiendo pueda que estén en conflicto con las cosas que han creído o creen, ¿sí? Lo único que les digo es que cuando comparen lo que yo les digo y comparen eso con la vida de Jesús, van a darse cuenta que no hay discrepancias, ¿sí? Y si ven discrepancias que tal vez yo no estoy percibiendo, agradezco que por la ayuda que me van a dar para poder conversar al respecto, ¿sí? Eh, Me gusta lo que el hermano Curry alguna vez había dicho y dice algo acerca de nuestra doctrina tiene que mantenerse lo suficientemente flexible de manera para que cuando seamos confrontados con la verdad, tomemos la decisión de seguir a la verdad. ¿Sí? A mí me ha pasado muchas cosas y seguiré compartiendo al respecto. Así es que, con humildad, cada uno de nosotros debemos seguir creciendo en todo esto, ¿sí? Ahora, he dicho nuevamente que mi enfoque ha sido para hermanos creyentes. Si es que alguno de ustedes que esté escuchando esto no es creyente, simplemente sepan que todo lo que estoy compartiendo es algo que está disponible para ustedes, ¿sí? Pero esto no va a venir a medida que ustedes traten de imitar las cosas que les estoy diciendo que tienen que hacer, ¿no? Sino simplemente Dios ya ha hecho ciertas cosas. Imagínense un tablero de ajedrez. Yo muevo una ficha, les toca a ustedes, ¿sí? Muevo una ficha, les toca a ustedes. Mueven, pum, 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 ¿sí? Ese aspecto. Dios en todas las cosas a través de Jesús ha tomado un movimiento, ha movido las piezas. Ahora es cuestión de nosotros de empezar a responder a eso, ¿sí? Y nuevamente pueden contactarme si es que necesitan ayuda y compartirles acerca de cómo poder hacer esto para que lleguen a ser parte íntegra del plan que Dios tiene para ustedes, ¿sí? Nuevamente, son para personas que no son cristianas o no conocen del Señor, ¿sí? Aquí estoy para ayudarles, ¿sí? Miren, hermanos, si el video les ayuda, simplemente pueden dejar un mensaje en los comentarios, ¿sí? De lo que les ha ayudado para que los demás puedan leer. Si es que quieren dar like, está bien, si no, a mí me da igual. Eh, si es que, si es que desean compartir esto, compártanselo con otras personas, sí, también. Pero lo único que estoy tratando de indicar es que en la manera para poder interactuar en estos videos va a ser, o sea, si es que en lugar de darme un positivo o negativo, mencionen en los comentarios, sí, acerca de, hey, estuvo bueno, positivo, por estos detalles. Si es que no, das algo negativo, menciona el por qué, o sea, cuál es el aspecto de que dices, no, esto está mal, lo que ni sé qué. El diálogo es lo que estoy tratando de interactuar, ¿sí? Así es que no simplemente, ya, bueno, te fuiste y me voy en las sombras, ¿sí? El aspecto es el diálogo, ¿sí? Y se pueden buscar otras maneras de poder compartir los detalles acerca de cosas que no vemos o no estoy entendiendo en las que me pueden ayudar, ¿sí? Bueno, hermanos, eso veamos cuán largo quedó todo este video, pero la gracia y la paz del Señor está con todos ustedes. Hasta la próxima, ya estén preparados para el primer video que se llama ¿Por qué la confusión? Está bueno. Nos vemos.